¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la entrevista en TV Noticias 7.3, momento de decantar la información en la que vamos a conversar, de hecho, esta tarde con Fernando Neira, ingeniero geógrafo, a razón de lo que ha ocurrido y todavía no continúa ocurriendo en México. Fernando, ¿cómo estamos? Buena tarde. Bueno, esto nos pega en la cara, ¿no? Porque es una realidad, digamos, un símil muy cercano, por lo menos a lo que es la ciudad de Lima. Me refiero a infraestructura, aunque me parece que de allí, después del 85, fue un antes y un después en construcción y demás. Hablamos aquí de prevención, hablamos de mochilas, pero ¿es suficiente si es que no se ha hablado antes de planificación? ¿Cómo estamos, Fernando Neira? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, creo que no es suficiente hablar de mochilas o hablar de simulacros cuando tenemos una construcción mal hecha, ¿no? Claro. Hemos visto, por ejemplo, en diversos videos, cuando salen los niños que habían practicado 2 horas antes un simulacro. Se quedaron en las escaleras. Sí, les cae encima prácticamente todo. Entonces, ¿sirve o no sirve un simulacro si tenemos una edificación que no está de repente bien construida, que no, digamos, brinda garantía estructural o técnica respecto a cómo está construida, ¿no? Y en principio, un colegio, una edificación pública no debería caerse. O sea, es lo primero que tiene que estar bien hecho, comenzando por ahí, ¿no? Porque para eso ha habido todo un proceso que ha permitido construir, digamos, una infraestructura, ¿no? Ahora, México, como bien dices, tiene un antes y un después, ¿no? Ese antes ha sido hace 30 años, ¿no? Nuestro antes está hace 300 años. Entonces, todavía, digamos, no tenemos esa lección que ha tenido México en 30 años que ha hecho reducir el nivel de víctimas, ¿no? En el 85 hubieron 3.000 víctimas. Ahora estamos hablando básicamente de ¿cuánto? De 200 personas más o menos, ¿no? Entonces, pero que es horrible igual, porque el número se incrementa, estamos hablando de vidas igual, pero claro, es una diferencia abismal, ¿no? Claro, en reducción. Y eso quiere decir porque ellos trabajaron un tema, digamos, de cambiar los códigos de construcción, de hacer, digamos, mayor control urbano, de asegurarse de que las edificaciones en una ciudad tan grande de 20 millones de habitantes guarden, digamos, algún tipo de seguridad. Y esto es lo que se ha logrado, ¿no? Lo que se ha caído o lo que ha, digamos, ha sufrido, digamos, daños es de repente lo que ha quedado pendiente o lo que no se ha trabajado o que ha habido dificultades, ¿no? Pero en gran parte... O le sacó la vuelta a la norma, ¿no? La informalidad que mata, porque, vamos, el colegio Repsamen, me parece que se llama, en las fotos del antes, es, digamos, una estructura de material noble, ¿no? Digamos que no hubiese sido inseguridad para ningún padre, o por lo menos haberlo pensado así. Sin embargo, los chicos, y como bien mencionas, horas antes habían bajado en el simulacro por las escaleras, donde finalmente se quedaron y se apagaron sus vidas. Sí, exactamente. Ahora, pongamos eso respecto a construcciones informales. Construcciones... que no tienen ningún tipo de supervisión, control, licencia o algo que garantice, digamos, cómo se va a comportar esa estructura en un eventual sismo severo. Claro, ¿no? porque las imágenes que nos llegan, digamos, son de zonas de ciudad, ¿no? De zonas urbanas, pero a lo mejor y no tienen la realidad que tenemos acá, ¿no? De casi todos los cerros vestiditos de casitas, esas que ya no la cuentan, es ahí en vano el tema de la mochila. Sí, exactamente, o sea... es que hay que decirlo así de crudo, porque si no la gente es como que todavía continúa pensando de que nada va a pasar, ¿no? Lo que pasa es que estamos durante mucho tiempo, de hace muchos años, repitiendo lo mismo sobre los sismos, sobre los tsunamis, sobre las inundaciones, deslizamientos, pero ¿qué hacemos al respecto? O sea, ¿qué decisiones de planificación se están tomando para revertir esa situación? Y lamentablemente es muy poco lo que se ha hecho, ¿no? O sea, hemos logrado reducir la condición de vulnerabilidad de la ciudad, hemos logrado de repente desocupar o desalojar zonas de riesgo, hemos de repente identificado estructuras, edificios que son inhabitables y los hemos demolido para volver, digamos, a construirlos, darle seguridad. Es muy poco lo que se ha hecho, ¿no? Estamos esperando a que ocurra un sismo para recién ponernos a pensar los que sobrevivimos, ¿no? Y prácticamente todo, o sea, todo tiene, digamos, un componente de riesgo y no somos conscientes verdaderamente de cuál es el peligro al cual estamos expuestos, ¿no? Claro, tenemos estas imágenes que llegan de las, quiero decir, de los edificios, ¿no? Las imágenes aéreas que se ve ahí muy localizadas, las zonas de las polvaredas, donde se supone que se ha caído alguna edificación.
acá esto sería una nube, sobre todo hacia el centro de la ciudad, donde están los patrimonios de la nación, que no se les puede ni tocar, pero también son un riesgo para la nación, en el sentido de que a la de menos se van a venir abajo. Sí, claro, o sea, aquellos edificios, aquellas construcciones que han aplicado la norma tal cual está planteada en nuestra legislación, son aquellos que han tenido la capacidad económica para poder desarrollarlo, para contratar un laboratorio de concreto, para que se hagan pruebas de resistencia con el suelo y para que la estructura te dé seguridad. Eso cuesta. ¿Y estamos hablando de qué porcentaje que sí lo ha hecho? Será, ¿10? pues el 10%, 5%, Miraflores, San Isidro, y paro de repente, ¿no? O sea, hay un problema respecto, digamos, a cómo estamos construyendo, cómo estamos supervisando la construcción, y eso tiene que ver con un problema de capacidad de gestión, ¿no? Y vamos a también dónde se construye, porque hay lugares, y lo señalas tú desde tu cuenta en el Twitter, donde simplemente no debiera vivir nadie, ¿no? Comenzando las laderas de los cerros, que acá están llenitas de colores, de casitas. La zona de, ¿cómo es que se llama? Cuando sales hacia el norte de Lima, Pasamayo, claro. El Serpentín Pasamayo, que antes era así como deshabitado, una duna. Ahora está lleno de casas, o sea, ahí no se podrá poner ni agua ni desagüe, ¿no? Si es que es pura arena o... Claro, y la lógica es que como la gente llega, genera presión social, generan demandas, aparece alguien que les ofrece algo, postura a la alcaldía o postura al Congreso y en un cierto tiempo tienes ahí agua, desagüe, servicios, ¿no? Y ya consolidas el riesgo, ¿no? O sea, estás dando incentivos desde el Estado para fomentar ánimo de permanencia en una zona que no es adecuada. Eso se llama incentivos perversos, ¿no? Y claro, se habló en algún momento en lo del niño costero de sanciones, ¿no? Para alcaldes que habían generado estos incentivos perversos, como le llamas. Pero ¿qué debiéramos hacer? ¿Ponemos letreros gigantes de esta zona más allá de intangible, es peligrosa, es mortal? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos una legislación, una ley de sistema de SINAGER, ¿no? Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que tiene que entenderse tal cual. O sea, la ley habla de un conjunto de acciones que van desde la planificación, desde identificar, reducir, ¿no? Preparar, ¿no? Todo un tema, digamos, que tiene que trabajarse, pero solamente se trabaja una parte, trabajamos solamente respuesta. No trabajamos todo el tema que tiene que ver justamente con conocer esos lugares, saber cuáles son sus condiciones y cómo reducimos el riesgo. Debemos también trabajar en cómo no repetir los riesgos donde ya han ocurrido desastres, ¿no? Entonces, la ley no se está cumpliendo. La ley, de otra manera, pues, exige un nivel de capacidad para entender el problema y no reducirlo únicamente a mochilas, simulacros, o prepararnos logísticamente para lo que viene. O sea, claro, que está bien la mochila, pero es que es ínfimo, ¿no? En relación a lo que podría de hecho suceder. Así, hay un tema que estamos pasando por alto y dejando de lado, que es el tema de planificar y el tema de controlar. Y ese es un tema que le compete a las autoridades locales. Y el Estado tiene que cautelar eso, tiene que generar acciones y de repente pues mecanismos de sanción respecto a esos incumplimientos. No ser contemplativos o digamos dejar pasar por alto estas situaciones en las cuales día a día estamos viendo cómo la informalidad viene creciendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos el tema de la roca, ¿no? ¿Qué hacen las viviendas ahí? ¿Quién permitió esa ocupación? O sea, ¿cómo se consolidó esa ocupación? Y tienen luz, o sea, ¿qué es lo que...? Tienen servicios, ¿no? Entonces... Que está bien, la gente necesita servicios para vivir, pero ahí no. Claro, o sea, señores alcaldes, autoridades, ahí no. O sea, ¿ante qué estamos? ¿Ante reubicaciones masivas? Hay un tema en el cual tiene que trabajarse prioritariamente y el Estado tiene que definir prioridades, ¿no? Y una de las prioridades, como hemos visto en México, es que nadie quiere que tus hijos mueran en un colegio, pues, ¿no? Entonces debo asegurar la infraestructura estratégica, colegios, hospitales, centros de salud, tienen que tener una evaluación estructural, tienen que tener una revisión que permita garantizar que de ocurrir un sismo no va a colapsar y de repente sirvan de refugio o de repente tenga que atender a quien tenga que atender, ¿no? Identificar redes de saneamiento. Se va el agua, ¿cuánto tiempo podemos quedar sin agua? Identificar esas redes o matrices que son estratégicas, pozos, lugares que son estratégicos para poder garantizar pues medios de vida, ¿no? Y paulatinamente ir trabajando aspectos que el Estado tiene que garantizar pues el tema de seguridad e incorporar estos estudios de peligro, estos estudios de microzonificación sísmica que existen pero lamentablemente no se toman en cuenta, ¿no? Y por otro lado, la gente tiene derecho a saber si su vivienda es segura o insegura. Por lo tanto, deberían hacerse campañas en las cuales ingenieros, inspectores
vayan a la vivienda, verifiquen y le informen a la persona, ¿sabe qué, señor? Su vivienda es inhabitable, su vivienda va a colapsar, claro, su vivienda porque no soporta un sismo. Luego del sismo las autoridades no vienen a ayudar, y es que en principio no debías estar aquí, Así o sea, es. comenzando por ahí. ¿Estas campañas a quién le corresponden? Eso le corresponde a los municipios. Los municipios tienen, digamos, la sartén por el mango, tienen la potestad y el mandato de trabajar el tema de planificación y control urbano. Son ellos los que tienen esa potestad. Y el Estado, el nivel nacional, tiene que cautelar que eso se cumpla. O sea, tenemos que tener un Ministerio de Vivienda cauteloso, un Ministerio de Vivienda que esté celoso, yendo y verificando que se cumpla. Y seamos sinceros, o sea, la política de vivienda está beneficiando a quien tiene capacidad adquisitiva, no está llegando a la gente que verdaderamente necesita. Debemos tratar de encontrar otro tipo de solución. Somos una ciudad que es muy extensa en propiedad individual, en lotes, y no estamos trabajando un tema de propiedad horizontal que sería más conveniente para reubicar a esta gente, ¿no? En sitios que pudieran, en suelos que pudieran soportar. En suelos seguros y en espacios dignos. O sea, es penoso ver a la gente subiendo, trepando cerros en pendientes o poniendo escaleras en condiciones que no son adecuadas, ¿no? Darles un entorno de vida adecuado en el cual puedan desarrollarse, y eso garantizaría, pues, por lo menos tener una mejor sociedad, ¿no? ¿Hacia dónde debiera crecer Lima, Fernando? Debe crecer hacia arriba. Ya, pero ¿en qué zonas? ¿Hacia dónde en zonas que tienen, digamos, condiciones seguras. Hay mapas de peligro, hay mapas de suelo que identifican esas condiciones, y en las cuales hay zonas que están identificadas, están mapeadas, en las cuales debería considerarse antes de construir esa información. O sea, por ejemplo, en lugares donde tengo suelos inestables no debería permitir construcciones de más de 3 pisos o 4 pisos. Debería tener parámetros de construcción para ese tipo de suelos, ¿no? Hacer control minucioso de estas edificaciones y trabajar diseños que vayan acorde, digamos, con estos tipos de suelos, ¿no? Para evitar, pues, que ante un sismo colapse, ¿no? La ingeniería debe tratar, digamos, de tener un acercamiento hacia la población dando esa orientación, ¿no? En estos momentos, pues, tener un diseño de vivienda que te garantice seguridad técnica y estructural cuesta, es caro. Pero estamos hablando de vidas, y en ese sentido se tiene que pagar. Así es. Hay un tema en el cual el Estado tiene que tener, pues, una estrategia directa, ¿no? Hemos dejado el tema de la construcción a la oferta, digamos, a la oferta y la demanda. Y un poco a la necesidad de cada quien, ¿no? Que a veces es muy poquita, y bueno, pues por eso ponen este tema de, ¿cómo es que se llaman las piedritas, las pircas que... Los muros de contención, ¿no? No, pero es que hay unas piedras que están una sobre otra, o sea, es como que le empuja, claro, y las pircas se también cae. Que se ponen, así es, ¿no? El tema pasa básicamente que el Estado tiene que buscar una solución a esta situación y tener mano dura. O sea, hay que comenzar a desocupar cerros, hay que erradicar construcciones, hay que comenzar a identificar edificios, construcciones en La Victoria, en Barrios Altos, que estén a punto de colapsar, y destruirlas. O sea, hay que comenzar a hacer eso. Pero antes de eso, que empadronamos a las personas y se establecen a lo mejor estas... ¿Cómo se llaman en otras ciudades? Dormitorio, me parece que se llaman. Hablan de campamentos, ciudades dormitorio, etcétera. Ver una solución, hay que buscar una solución frente a esa situación, pero una solución en la cual el Estado esté bien organizado y preparado para afrontarlo, pero tiene que ser ya mismo. O sea, claro, hay que salir de la mochila y empezar a desalojar cerros tal cual. Así es, porque lo de la mochila de repente ya pasó, pues, o sea, ya pasó en el sentido de que no es suficiente. Claro, hay lugares donde de producirse uno de estos movimientos tan fuertes no podría ingresar ni la ayuda, ¿no? O sea, el cerro en el Agustino, donde hace poco se caía pedazos, se hunden las casas, porque claro, está hueco, o sea, y sin embargo ya hay como 6, 7 sectores, me parece, si es que no más, ahí ya no hay ni a dónde correr. Así es. Tenemos normatividad, hay una normatividad para habilitar suelos, hay una normatividad para poder calcular, digamos, cómo tiene que construirse, para hacer calicatas, para saber cuál es la carga portante del suelo y para poder edificar. O sea, existen normativas, no se cumplen, no se exige, no se supervisa. ¿Cuántos supervisores tiene Puente Piedra? ¿Cuántos supervisores tiene Caraballo? ¿Cuántos supervisores tiene Villa María o Villa Salvador? O tienen supervisores, finalmente. ¿Priorizan eso o estamos priorizando otras cosas? Entonces, yo creo que debe haber una reforma dentro del Estado
y también comenzar a trabajar en dinámicas económicas que permitan a la población que no tiene recursos poder tener la capacidad adquisitiva para poder financiarse una vivienda. La vivienda es una solución lamentablemente financiera e individual. El Estado no puede dar dineros a las personas en vivienda. Los subsidios son para todos, son condiciones para todos. Es un derecho también, ¿no? La vivienda es un derecho constitucional, de hecho, hasta que bueno, luego lo sacan. Es un derecho y como le digo, ¿no? Hace muchos años el Estado construía las viviendas y se endeudaba. Tenemos grandes conjuntos habitacionales que por lo menos han garantizado que mucha gente viva pues en un lugar por lo menos seguro y con espacios seguros, ¿no? Ahora el Estado no hace nada y todo lo dejas a la oferta inmobiliaria, pero la oferta inmobiliaria había rentabilidad. Claro. No, ese es el tema. Si te digo, este lugar que me llamó muchísimo la atención, porque cuando era chiquita y salíamos hacia Trujillo, era una pampa de neblina ahí, Serpentín, Plaza Mayo. Claro. Ahora ya está ferretería, porque claro, se llenan ahí de plata vendiendo las esteras, los palitos, los fierros. Pero eso se va a licuar, o sea... Así es. Esa es una zona que no tiene, digamos, estudios, no tiene condiciones y la gente sabe Dios sobre qué está construyendo. O sea, uno tiene derecho a saber sobre qué construye. Por eso es que el fomento inmobiliario lo que busca es garantizar de que la construcción esté en una zona planificada, dentro de una normativa y regulación, y que también garantice que la construcción te garantice seguridad. Bueno, eso tenemos nuevo ministro de Vivienda que tiene además experiencia en el sector. Vamos a ver qué se plantea, ¿no?, de aquí en adelante para salir de la mochila, que es necesaria, sí, pero si es que vivimos en una estructura que nos garantice por lo menos algunos segundos para poder salir con vida de las mismas, ¿no? Porque si no, con la mochila y nos quedamos abajo de todo. Tiene que haber acciones concretas por parte de quienes tienen que responder en este tema. Estamos hablando de autoridades, de alcaldes, estamos hablando de ministros y el Congreso. ¿Qué normas están impulsando respecto al tema de planificación? Que claro, no todos tuiteando ahí Fuerza México, Pay for México. Así es, o sea, no solamente vamos a contar lástima. ¿Qué están haciendo? En la Comisión de Vivienda, ¿qué ha hecho en todo este tiempo? Todas las comisiones de vivienda que han habido, ¿qué han priorizado? El tema de ordenamiento territorial. ¿Qué? O sea, oro sí, vamos a seguir con la discusión de oro sí, mira no, cuando tenemos un tema de peligro y riesgo inminente. O sea, ha salido también publicado el tema del ranking de ciudades más expuestas a pérdidas económicas por valor expuesto, y Lima está en primer lugar, por encima de Teherán y por encima de Tokio. ¡Qué bárbaro! ¿No? Entonces... Y eso, por hablar de Lima, porque es la capital, ¿no? Y todos acá mirando siempre el ombligo, ¿no? La ciudad, pero luego tenemos ciudades que están en las faldas de un volcán, o sea... Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? Pero bueno, ya... No se va a cambiar, ¿no? Sí, yo creo que hay un tema en el cual tenemos que cambiar esta lógica reactiva, esta lógica logística de prevención, que no es, sino hay que trabajar prevención con los sectores, prevención con el Ministerio de Vivienda, prevención con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, que nos garanticen que las infraestructuras están en una zona planificada, que nos garanticen que los niños no van a morir si ocurre un terremoto, que esas estructuras van a soportar, y eso tiene que tener evaluación permanente, ¿no? Los hospitales ya tienen 40 años, las edificaciones ya están fatigadas. Hay que ver cómo están esas edificaciones, qué planes hay, qué presupuestos hay. Se habla mucho de la alerta sísmica. ¿Ya hay presupuesto para la alerta sísmica? ¿Ya hay un dinero que se ha transferido a algo? ¿Qué se está haciendo? Bueno, hay la iniciativa, ¿no? La disposición, no se ha puesto fecha todavía, pero siempre pensando en Lima, ¿no? ¿Para qué vamos a comprar algo que a lo mejor acá pues no nos daría mucha alerta, mucha ventana de alerta, pero a lo mejor para otras ciudades sí, ¿no? Arequipa, Ica, Piura, que está un poco más retirada de la costa. Así es, yo creo que hay que comenzar a tener un tema ya de gestión, ¿no? O sea, los técnicos ya hemos explicado durante muchos años qué son los sismos, qué son los tsunamis. Estás agotado. Qué son, o sea, verlo al ingeniero Curigua todos los años hablando de lo mismo y que nadie le haga caso, sinceramente da mucho que pensar. Y es momento en que los que se tienen que cenar acá son los alcaldes, son los ministros, son los congresistas. ¿Qué iniciativa han sacado sobre ese tema? ¿Qué ha trabajado? ¿Qué ha hecho? No, he sacado de repente programas de agua, programas de vivienda, pero... planificación, prevención. ¿En qué suelo vas a poner el agua y la vivienda? Claro, pues si luego todo se viene abajo. Tenías unos cuadros para compartir rapidito con nosotros. Fernando, ¿cuál es el primero? Vemos. Sí, a ver el primero, si lo pueden lanzar, por favor. Si lo tenemos, Marilita, para comentarlo rapidito, porque se nos va el tiempo volando. Ahí estamos. ¿Qué estamos viendo? Acá vemos cómo, digamos, a partir de planificar y conocer el territorio, puedo yo hacer escenarios, ¿no? Si llueve intensamente, puedo saber cuál es la condición en estos lugares para poder yo intervenir. ¿No? Por eso es importante que se tenga planificación para poder conocer cuál es la condición frente a un evento. Entonces, si va a llover en esta zona, voy a saber cómo se va a comportar el territorio en esa zona. Si va a llover en esta zona, voy a saber cómo va a manifestarse en esa zona del territorio. Si va a haber un sismo, por ejemplo,
En Arequipa voy a saber qué condiciones hay. Entonces, es importante conocer las condiciones físicas que hay en el territorio, saber sobre qué estoy, para saber cómo se va a manifestar un peligro. Claro, conocer el suelo para saber cómo se va a comportar la edificación que pongas ahí encima, ¿no? Y eso es importante para planificar, ¿no? Para poder plantear acciones, para poder priorizar, ¿no? Entonces, si hay un escenario de lluvia, voy a saber cómo se va a comportar esa lluvia en esos territorios y voy a poder priorizar acciones. Se forman embalses. Y los embalses, cuando se acumulan, caen sobre las quebradas. Las amenazas que tenemos en otras ciudades, en zonas de riesgo, y que generan esto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos momentos para incorporar el riesgo, ¿no? Mapa de peligros, aprobado con ordenanza municipal, ¿no? Donde hay recomendaciones. Si ponemos este mapa sobre lo que es Arequipa hoy en día y vemos directamente qué es lo que hay, vamos a ver de que hay construcciones donde no deberían haber. O sea, ¿se ha respetado, se ha implementado la zonificación? No. Y está aprobado con ordenanza. Qué bárbaro, ¿no? Es que si lo tenemos todo así de mapeado, no se entiende qué hace allí la gente. Es un tema de capacidad, ¿no? O sea, es un mapa que está aprobado, es un mapa que tiene recomendaciones. Hay 180 mapas que tienen estas características, ¿no? Donde se ha hecho una gran inversión, donde han trabajado equipos de especialistas, ha tenido financiamiento, pero no se implementa. O sea, no debemos quedarnos únicamente en que se apruebe con ordenanza, sino en que se implemente. O sea, la planificación tiene que tangibilizarse implementándola, ¿no? Y es un tema que parte por la capacidad, ¿no? ¿Qué entiende un alcalde de eso? ¿Qué entiende un gobernador de eso? ¿Qué entiende un ministro de eso? Es un poco lo que tenemos que trabajar. Para cerrar rapidito, no quiero que se me quede esta duda, Fernando. ¿El triángulo de vida funciona en qué tipo de edificación? Una edificación que esté estructuralmente y técnicamente bien diseñada. ¿Bloques de concreto también generan triángulos de vida? Es como te digo, ¿no? Los triángulos de vida van a funcionar en lugares que estén técnica y estructuralmente bien diseñados. Oye, o sea, más de la mitad. Bueno, entonces hablamos de prevención, pero con planificación, si no, se cae todo. Así es. Así de claro. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, Neira, ingeniero geógrafo, poniendo las cosas en claro, clarito, para finalmente entender de qué va todo esto. Hasta aquí llegó la entrevista, nos vamos a la pausa, regresamos con más.